Nos acompaña nuestra tutora Alcira Ávila, quien nos va a acompañar hoy de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Mientras terminan de conectarse los demás participantes, les voy a compartir un video para que conozcan un poco más de SGS. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el video. Perfecto, nuevamente muy buenos días para todos. Bienvenido a su webinar, espero que lo disfruten mucho. Mi nombre es María Telle, supervisora del área de operaciones. Nos va a estar acompañando nuestra experta técnica Alcira Ávila. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Les agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no tener interferencias de señal. Al final del webinar se va a hacer un espacio de preguntas de 15 minutos para que por favor vayan anotando sus preguntas para que nuestra experta al final pueda responderles. Igualmente al final va a estar nuestra comercial Diana Caballero y Natalia Cubillos brindándoles una información pues de interés. Entonces, no siendo más, bienvenidos, muchas gracias por su participación, esperamos lo disfruten mucho. Alcira, bienvenida. Gracias, María. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este espacio para hablar un tema que nos compete a todos los que ejercemos la seguridad y la salud en el trabajo y hacemos de esa disciplina un campo de acción hacia la prevención y hacia la promoción de la salud. Entonces, permítanme información que traemos para ustedes, en la que durante esta mañana vamos a estar revisando. Bueno, María, ahí está bien la presentación, ¿cierto? Pues están viéndola bien. Es correcto, sí, señora. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces nosotros dentro de nuestros programas de formación, siempre buscando estar muy coherentes y muy alineados con las necesidades que tienen
que se tienen en las organizaciones, en las empresas, pues se pensó en este curso Supervisor Bioseguro, como reuniendo todos los elementos que la seguridad y la salud como sistema de gestión requiere para que el tema de bioseguridad sea liderado y sea desarrollado en forma integral. Que si bien es cierto que estamos frente a una situación muy particular con esta emergencia sanitaria, particular desde el punto de vista de riesgos laborales que no lo teníamos en el radar esta pandemia, eh, tenemos que integrarlo y tenemos que hacerlo de forma completa, de forma conjunta a todas las acciones de seguridad y salud en el trabajo. No es una isla, no es una acción transitoria ni una acción independiente. Entonces, con ese propósito es que se pensó en este curso, se pensó en este tema y con esa posibilidad de poder orientar a las empresas en este proceso. Entonces, miremos quién está hablándoles en este momento. Pues soy Alcira Ávila, soy enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, egresada ya hace mucho ratito, con posgrado también de Seguridad y Salud de esta universidad. Toda mi formación académica pues ha sido en la Universidad Nacional de Colombia. Me he desarrollado profesionalmente en el campo de la prevención, en el campo de la promoción de la salud, eh, apoyando a las organizaciones en gestionar sus procesos de una manera óptima, de una manera coherente con sus objetivos. Entonces, por un lado, trabajo con las compañías, tengo un grupo de empresas a las que trabajo directamente como asesora, como consultora y en otras directamente como ejecutora de los sistemas de vigilancia epidemiológica, sobre todo dentro de ese contexto de seguridad y salud en el trabajo. Ese es dentro de lo que más desarrollo en las organizaciones. Y por otro lado, pues me desempeño como docente de los grados de la Universidad Javeriana desde hace 13 años, posgrados de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de este curso, pues lógicamente vamos a tener un objetivo. Es un objetivo que le apunta a que puedan tenerse los elementos necesarios para que se desarrolle unas actividades de supervisión enfocadas en ese protocolo de bioseguridad. Entonces, el insumo importante de este curso pues son los protocolos de bioseguridad de la organización, protocolos que la organización ha generado y ha desarrollado basados en unos elementos normativos, en unos elementos técnicos y por supuesto con el propósito claro que tiene la organización de continuar sus actividades, continuar su operación en un ambiente de trabajo seguro, en un ambiente de trabajo saludable. Entonces, ese es el primer insumo que vamos a tener en este curso y es el primer insumo que va a tener este supervisor de bioseguridad, ¿no? Si bien es cierto que está ese insumo de bioseguridad, también tiene unos elementos importantes la persona, el ser humano, que finalmente son quienes operan los procesos y los protocolos y todas las actividades que se generan en las compañías. Entonces, este es un conjunto en donde el supervisor de bioseguridad va a tener unos elementos, unas características propias de sus rasgos profesionales, unos principios claros de su comportamiento profesional, pero también tiene a la vez unos elementos técnicos que le está dando la organización y unos elementos técnicos que debe reconocer y debe aprender
para poder desarrollarse como ese supervisor de bioseguridad hacia el objetivo claro, que es disminuir ese riesgo de transmisión del virus. Bueno, sin lugar a dudas, esa bioseguridad tiene que verse como una gestión del riesgo. La bioseguridad no es un término nuevo. Los que somos profesionales de la salud, pues lo hemos venido, o quienes estamos vinculados con el sector de la salud, lo conocemos desde mucho tiempo atrás. Siempre están soportadas por esos principios de bioseguridad. Y lo que ahorita estamos desarrollando es migrar todas esas prácticas seguras hacia el campo laboral, diferente al campo de la salud. O sea, dejó de ser una exclusividad de salud para incorporarse a los procesos económicos del país, a las diferentes actividades del país, porque así nos lo exigió esta condición sanitaria, ¿no? Entonces, se abre un espacio para que todos, independientemente que sean o no profesionales de la salud, debemos conocer, no importa si es el ingeniero, si es el administrador, si es la abogada, si es la médica, si es la enfermera, quien esté al frente de un proceso de seguridad y salud en el trabajo debe tener la capacidad y debe conocer esos principios de bioseguridad para aplicarlos en ese contexto, en ese nuevo contexto que tenemos en la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Que esa bioseguridad sea aplicada de la misma manera, con el mismo resultado en una empresa manufacturera o en una empresa de transporte o en una empresa de servicios. Entonces, esa bioseguridad se nos convierte en esa gestión del riesgo. Cuando la empezamos a ver que es ese mecanismo por el que vamos a llegar a ese control del riesgo, empezamos a entender mejor esa bioseguridad. Y existen conceptos y existen términos que debemos saber, que debemos conocer. Es así como el primero que vamos a entender es lo que la OMS nos dijo en un principio en el año 2005. Y por eso nos regimos, porque empezamos no solamente la bioseguridad aplicada a los peligros biológicos, a los riesgos biológicos, sino también la bioseguridad aplicada a los peligros químicos y físicos. Y eso es lo que vemos en el ámbito clínico. No solamente es aquella exposición a fluidos corporales, a virus, a bacterias, a algunos microorganismos, sino también el químico, por todos los elementos de quimioterapia que utilizan para los procesos de control de cáncer, los peligros físicos que también deben tener unas técnicas de bioseguridad, como es todo el tema de radioterapia, la radiación ionizante. Entonces, en esos elementos, en esos peligros tanto químicos, físicos y biológicos, entra a actuar la bioseguridad en esos espacios clínicos. Nosotros desde el campo de la seguridad y salud en el trabajo, en otros espacios que no son los de salud, estamos enfocándonos hacia lo biológico, porque así nos obliga esta situación. Frente a ese riesgo biológico, entonces nosotros tenemos que generar esas normas y esas medidas para proteger a las personas, proteger a nuestros trabajadores de el posible contagio del COVID-19 por el SARS-CoV-2, que finalmente es el virus que lo genera. Pero también el Ministerio de Salud aquí en Colombia, el Ministerio de Salud en Colombia también nos habla de esa bioseguridad, y el Ministerio nos habla que es ese comportamiento, ¿sí?, cuyo objetivo es lograr aptitudes y conductas que disminuyan ese riesgo. Entonces aquí ya no solamente estamos hablando de que es una condición que tiene que ver también con el comportamiento humano. Entonces nuestros protocolos de bioseguridad y más nuestra aplicabilidad y ese supervisor de bioseguridad debe convertirse en una persona conocedora de esas actitudes y esas conductas que en algún momento los trabajadores tienen, que los ponen
en una línea de riesgo hacia la posible contagio. El ministerio también nos dice que ese es también él lo contempla como ese control de factores de riesgo hacia los peligros biológicos, físicos y químicos. Él también nos lo contempla así, con el propósito de evitar ese impacto nocivo hacia la salud. También nosotros entonces ya venimos de la OMS, de un concepto que nos da la OMS, Colombia lo aterriza a través del Ministerio de Salud, a través de sus políticas de bioseguridad, porque existen esas políticas de bioseguridad dentro de el hacer de la seguridad, de la bioseguridad. Y luego entonces, cuando ya resulta esta pandemia, entonces viene el concepto de bioseguridad dado por la resolución 666, en donde nos dicen, eh, ya nos ubican en ese contexto, en ese plano laboral de otras actividades que no sean exclusivos de la salud. Entonces ya nos habla de ese conjunto de medidas preventivas que buscan es eliminar o minimizar ese factor de riesgo, ¿no? Con esa posibilidad y con ese resultado de que efectivamente pues se tenga unos entornos de trabajo seguros y saludables. Esta bioseguridad planteada por la resolución 666 del 2020 invita a que se tengan esos entornos de trabajo seguros y está alineado con lo que la OIT nos ha dicho, está alineado con lo que la OMS también nos lo ha promulgado en todas sus cartas y convenios. Entonces es muy importante saber que la bioseguridad finalmente lo que nos tiene que llevar es a evitar el contagio, ¿no? Ese será el éxito de esa supervisión que se haga en los protocolos de bioseguridad. Y para eso entonces nosotros tenemos que pensar que esta bioseguridad pues también tiene un mecanismo que es el que nosotros estamos planteando, es que a través de esa supervisión de la bioseguridad, a través de ese acompañamiento, de ese cumplimiento a todos esos protocolos, pues sea el camino y el mecanismo que nos lleve a la prevención del COVID-19. Si bien es cierto y lo vemos dentro del curso, dentro de todos estos capítulos que tiene este curso, que hoy lo único que estamos es dando una información de este curso, pero pues la profundidad del curso como tal ya lo tendrían quienes quieran participar en él. Ahí se propone efectivamente es que ese supervisor sea un elemento vital dentro de la gestión, pero vital e integral y que lleve a que se dé esa posibilidad de prevenir el contagio, de que se propague ese contagio. Entonces, nosotros, para poder conocer bien hacia dónde vamos a actuar como supervisores, pues no la enfermedad como tal, tienen una historia natural, tienen un proceso, tienen una evolución. Y dentro de ese proceso, de esa historia natural de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud plantea 3 niveles de prevención. Los niveles de prevención, ella los define y los orienta en sí, orienta la prevención hacia todas esas medidas que eviten no solamente prevenir la aparición de la enfermedad, sino que también se disminuya todos los factores que pueden estar anexos a esa posibilidad de la patología. Y lo vemos en COVID. En COVID entonces tenemos que disminuir todos esos factores de riesgo que pueden estar llevando a que se presente la enfermedad. Entonces hablamos de los sitios cerrados, tenemos que evitar sitios cerrados. Y todos, si nosotros nos ponemos a reunir todo lo que nos han dicho frente a esa prevención, vamos a encontrar esos elementos que nos están diciendo que debemos controlar. Se debe evitar con esos niveles de prevención, es evitar el que se avance en esa enfermedad y sobre todo que al evitar que se avance en la enfermedad,
pues lógicamente vamos a tener la posibilidad de mitigar las consecuencias que se puedan generar de esa enfermedad. Entonces, esos niveles de prevención, la OMS me ha hablado de 3 niveles de prevención y estamos frente al nivel de prevención primario, al nivel de prevención secundario y al nivel de prevención terciario. Esos son los 3 niveles que nos ha dicho, pero también es muy importante que conozcamos, y nos hablan mucho de la epidemiología aquí en el tema de COVID-19, el cerco epidemiológico, el control epidemiológico, porque como es una enfermedad transmisible, ¿no?, que se transmite fácilmente de contacto de persona a persona. Entonces es muy importante que demos esa tríada epidemiológica que debemos entender. Cuando nosotros vemos, cuando hablamos del huésped, de la gente y del ambiente, ese es los elementos que se dan, que interactúan cuando estamos frente a una enfermedad. Cuando hablamos del huésped, pues estamos hablando del ser humano. Cuando hablamos de ese huésped, que es esa persona que puede en algún momento alojar la enfermedad. Cuando estamos hablando de la gente, pues estamos hablando del virus, estamos hablando de aquel elemento o de aquella sustancia o algo que me puede desencadenar una enfermedad. Un virus, una sustancia, cualquier elemento que me pueda desencadenar una enfermedad. Y cuando hablamos del ambiente, pues estamos hablando de todo ese entorno, ¿sí?, en donde se puede desarrollar mejor esa enfermedad. Llevando esa triada al plano laboral o al campo de la seguridad y salud en el trabajo, entenderíamos que ese huésped entonces se nos convierte en el trabajador que debemos proteger de ese factor de riesgo o peligro que en este momento será ese virus. Estamos ubicados en COVID-19, será ese virus que yo tengo que mirar un ambiente en donde sea propicio para que ese virus entre en contacto con el trabajador. Entonces, debo mantener el equilibrio en esa triada para evitar que se desencadene la enfermedad. Debo tener un trabajador sano, un trabajador con unas condiciones físicas óptimas para evitar que se enferme. Debo tener un ambiente de trabajo ventilado, un ambiente de trabajo seguro, un ambiente de trabajo con unas indicaciones de señalización, con unas indicaciones de organización del trabajo, con unas indicaciones claras para evitar que ese virus que está en esa otra esquina, ese factor de riesgo, entre a afectar a ese trabajador. Si ese virus encuentra un ambiente débil, un ambiente desordenado, un ambiente que no está organizado, un ambiente que no tiene los elementos seguros, pues lo más seguro es que va a actuar sobre ese trabajador. Entonces, cuando se pierde esa triada, es cuando decimos se desencadenó la patología. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esos 3 elementos: el trabajador, el ambiente y ese factor de riesgo o ese peligro, para poder hablar de la prevención. Entonces, hablando de esa prevención, si hablamos de la prevención primaria, ¿qué tenemos que hacer en prevención primaria? La promoción de la salud y la protección específica al trabajador. Y ahí les hablan de unos objetivos que va a tener esa prevención primaria. La prevención primaria es todo lo que vamos a hacer para evitar que la persona se enferme. Todo lo que vamos a hacer, llámese controles, llámese todos los controles, ubiquémonos ahí en los controles que debemos tener las organizaciones: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, elementos de protección. Todo eso lo vamos a ubicar en esa prevención primaria, ¿sí? Porque estamos evitando que se enfermen las personas. En esa prevención secundaria ya empiezan a darse, a empezar a tener una posibilidad de enfermedad, porque empiezan a ver que las medidas que teníamos en prevención primaria se están debilitando, estamos bajando la guardia, no estamos siendo juiciosos, y entonces hay la posibilidad de que se presente la patología. Y entonces estaríamos diciendo que ahí tendríamos que mirar cómo hacemos un diagnóstico precoz, cómo hacemos un diagnóstico rápido de aquellas personas que se nos pueden estar enfermando, ¿sí?, para evitar que se propague la enfermedad y que se limite ese daño, ¿no? Entonces ahí tendremos que ya generar unas medidas que mitiguen
pues esa posibilidad de daño, identificar tempranamente esas fases de la enfermedad para evitar que ustedes saben que en este proceso de enfermedad del COVID hay un deterioro muy rápido en algunas personas. Propósito de disminuir la prevalencia de la enfermedad, o sea, la incidencia y la prevalencia, evitar que se nos presenten casos, ahí tenemos que actuar en esa prevención secundaria para evitar. Y un proceso de rehabilitación ya cuando la persona ha salido de su patología y puede reingresarse a laborar, tenemos que hacerle un seguimiento, tenemos que mirar cómo se comporta, cómo se ha manejado su patología. Entonces, fíjense que estos elementos los tenemos claramente definidos dentro de esa prevención. Y es muy importante que el supervisor de bioseguridad conozca esto, no necesita ser un experto en salud, simplemente que sepa, si yo le preguntara a ese supervisor, ¿dónde actuaría usted con toda la fuerza como supervisor de bioseguridad? ¿En qué etapa de estos niveles de prevención actuaría? Estoy segura que me diría en la prevención primaria. Mi esfuerzo como supervisor de bioseguridad irá hacia esa prevención primaria, con toda la jerarquía de intervención del riesgo que desde seguridad y salud ya lo conocemos. Ok, entonces asimismo, en esa actividad, en esa promoción de la salud, en esa prevención de la enfermedad, en esa protección específica, pues hay unas actividades que nosotros tendríamos que desarrollar, que tienen que estar dentro de esos protocolos de bioseguridad, que tienen que estar dentro de esa gestión del riesgo. Entonces, ahí ustedes pueden evidenciar algunas de las actividades que se pueden desarrollar como prevención primaria. Estamos en el primer nivel de la atención, de los niveles de prevención, en ese primer nivel de la prevención primaria. Ahí tenemos que enfocarnos mucho. En esa prevención secundaria, cuando ya hay indicios de la enfermedad, cuando ya empezamos a tener casos, entonces decimos, caramba, tenemos que mirar diagnósticos, entonces hacemos pruebas, hacemos tamizajes, miramos la gente de mayor vulnerabilidad, miramos entonces cuáles son aquellos que tienen mayor exposición y entramos a hacer esos tamizajes. Eso se llama prevención secundaria también, que lo debemos conocer, y eso tiene que estar en nuestros protocolos de bioseguridad. La resolución 666 nos habla de unas actividades que debemos tener, pero no debemos olvidar que estamos frente a una enfermedad. Entonces, asimismo, ya la OMS me ha dicho que hay unos niveles de prevención frente a esa enfermedad, pues tengo que integrarlos también a mi actuar como bioseguridad. Y por último, esa prevención terciaria. En esa prevención terciaria, pues vamos a ver ya el reintegro del trabajador. Es que una vez tuvo el COVID-19 y se reintegra su actividad, pues debo hacerle seguimiento, no me tengo que olvidar de él. Recordemos que parece, según los estudios, puede haber una reincidencia en la patología, en esta enfermedad. Entonces, y recordemos que el objetivo de esto es que podamos seguir trabajando, que las organizaciones sigan trabajando, que las organizaciones no se cierren, que tengan su gente sana, que tengan su gente y su familia, ¿sí? Sus trabajadores y su familia sanos. Entre más aislados estén del virus, entre más los protejamos, pues mayor va a ser el beneficio también para la misma compañía, para el mismo proceso productivo. Ok, entonces no podemos olvidarnos de esa prevención terciaria. Listo. Profe, qué ¿Qué pena más te podíamos ver en interrumpo. este curso? Entonces, dime. Profe, qué pena te interrumpo, es que tengo algunos participantes que me dicen que no están escuchando. ¿Me pueden confirmar si Uy, todos caramba. están escuchando o si tengo algunos inconvenientes solos con unos participantes? No, se escucha bien y claro y muy bien la conversación desde que inició. Los compañeros tal vez han de tener algún problema en su sonido como tal. Sí, se Eh, escucha bien. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias a todos. Listo, profe, qué pena la interrupción. Ay, no, gracias, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, perdón, yo pongo esto acá porque ya listo. Ok, entonces esa bioseguridad aplicada a la gestión del riesgo con una supervisión, que entonces empezamos a ver que la supervisión y esta supervisión vista como una herramienta para la mejora. Es que no nos olvidemos que estamos frente a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde la bioseguridad no es aislada. Entra a formar parte clave e importante dentro de este sistema de gestión. Entonces la bioseguridad tiene que ser
esa bioseguridad para la gestión del riesgo, pues tiene que convertirse también en una herramienta para la mejora acompañada de esa supervisión. Si no tenemos procesos, si nosotros Profe, no hacemos se los ve la procesos, definimos presentación. los procesos. Ay, ¿no se está viendo? Señora. Claramente que el influenciador debe ser, obviamente, que acorde con la línea de negocio y con lo que nosotros ofrecemos y con lo que el sector ofrece. Yo también en algún momento ya lo hablé. Listo, mi Ahí profe. ¿la ves? Sí, señora, perfecto. Caramba. Muchas gracias, A ti. perfecto. Muchas gracias, María, muy, muy amable. Listo, entonces decimos que esa supervisión se nos convierte también en un proceso de mejora continua hacia la prevención de ese COVID-19. La supervisión, siendo entonces este supervisor bioseguro, ya con unos elementos que tiene desde su formación, desde intrínsecos dentro de sus características personales y técnicas, pues va a orientarse entonces esa supervisión hacia un proceso de mejora. Es donde la supervisión va a tener un resultado, debe tener un resultado con el cual se van a tomar esas decisiones. Entonces aquí es cuando vemos que ese ciclo o esa supervisión que nosotros planteamos con este proceso para la mejora continua, tiene un proceso de documentación, indudablemente, debe tenerlo. Hay ese proceso de documentación de protocolos, los protocolos de limpieza, los protocolos de desinfección, los protocolos que para los visitantes, o sea, todo ese compendio de normas y definiciones que las organizaciones tienen, debe conocerlas, debe tenerlas presente, debe ese supervisor de bioseguridad debe estar cercano a todo eso que se ha generado, a esa documentación que se tiene. Esa documentación pues tendrá que responder a unos requisitos normativos y tendrá que responder a unos requisitos de la misma operación. Lo que la resolución 666 nos da es una guía. Ella nos está dando una guía. Desafortunadamente, lo digo cuando hago las revisiones de bioseguridad, es que algunas compañías lo que hicieron fue que trasladaron la resolución 666, los mismos capítulos con el mismo texto de la resolución 666, pero no hay un aterrizaje de esos requisitos o de las otras resoluciones, siendo, por ejemplo, construcción o las otras actividades económicas. No hay un aterrizaje de esos requisitos que me están pidiendo a la compañía, sino es simplemente copiar y ya. No, aquí tiene que haber una identidad de esas resoluciones, de todos esos requisitos técnicos que me están pidiendo con el contexto de la organización, con lo que es la organización. Entonces, ese supervisor tiene que entrar como a evaluar eso también, a mirar si efectivamente sus protocolos, los protocolos de la compañía tienen o no están alineados o no están alineados con la compañía, o no. Entonces, ahí es importante que lo tengan. Divulgación. Y viene un tema de comunicación acá. La comunicación es un elemento clave dentro de estos procesos. La comunicación forma parte de un elemento que vamos a ver, que lo van a ver, que es el liderazgo. Esa divulgación de esos protocolos, pero esa divulgación del cómo hacerlo, esa divulgación del qué hacer, del cómo hacerlo y por qué hacerlo. Es muy importante que se tengan esos canales perfectos para que la gente lo entienda. Vuelvo y digo, a ver, no es un tema tan cercano a veces para muchos no es cercano el tema, para muchos trabajadores, para muchos directivos no es cercano el tema, pues hay que hacerlo muy cercano. Entonces, el supervisor debe tener esos elementos para comunicar, divulgar con un resultado positivo, con un resultado muy bueno de entendimiento y de claridad. Una vez se da esa divulgación, conozco doy a conocer todos esos protocolos en forma pertinente porque aquí sucede como sucede con muchos elementos del sistema de gestión y esto todos no tienen que saber de todo. Cuando empezamos a que todos tienen que saber de todo, entonces es cuando le apuntamos a todo, pero el resultado no es el mejor. Entonces aquí también es muy importante saber qué le divulgamos, a quién le divulgamos y cómo se lo divulgamos. Si una vez tenemos eso ya definido, hecho,
empezamos a hacer esos procesos de inspección, creamos esos supervisores junior, esos supervisores ya máster, como los quieran tener, empiezan a hacer esas inspecciones. Ahora, supervisores bioseguros que pueden ser los mismos jefes de área, ¿sí? Ellos son los primeros en que deberían ser los mandados a hacer esa supervisión biosegura, porque es su gente, su grupo, su equipo, ¿no? Entonces, aquí no estamos diciendo que ese supervisor bioseguro tiene que ser el de HSE, ¿no? Un supervisor bioseguro es el mismo jefe, es el mismo gerente, es el mismo trabajador, ¿sí? El mismo COPAS, ¿no? Entonces, hay diferentes figuras que podemos tener. Nuestro sistema de gestión es tan amplio que podemos mirar cuál es el mejor rol que puede desempeñar este papel de supervisor bioseguro. Hacemos esos acompañamientos, esas inspecciones. Recuerden que nosotros tenemos normas técnicas desde la parte de seguridad y salud para poder hacer esas inspecciones, unas inspecciones planeadas. Las inspecciones siempre tienen que llevar un objetivo, la inspección siempre tiene que llevar ese propósito, ¿no? Entonces, listo, vamos a diseñar y hacer ese proceso. Ya las organizaciones tienen sus inspecciones planeadas. Aquí entra otro componente que es el de bioseguridad, ¿no? Y muy importante hacer la medición. ¿Cuál fue el resultado de la inspección? Esa inspección, ¿qué tenemos que mejorar de esa inspección? Y es cuando les digo que es el resultado, ¿no? Siempre que yo desarrollo una inspección, una verificación, tiene que haber una medición. ¿Que hacemos mediciones cualitativas? Sí, muy seguramente hacemos cualitativas. Pueden haber también mediciones cualitativas si queremos, cuantitativas, si queremos hacer ya una medición hacia las personas, por ejemplo, ¿sí? No, es que encontramos que tenemos un grupo muy vulnerable, sospechoso, pues hagamos una medición, y la medición ahí sería el tamizaje con las pruebas para COVID, ¿no? O hagamos mediciones, tenemos sitios que no están ventilados, sitios, entonces podemos mirar, medir. Ahí es muy importante. Y cuando hablamos de medición también es del resultado de la inspección. Aprendamos a tener, como tuvimos un objetivo, pues debemos tener un cumplimiento y ojalá una meta, alcancemos. De estos protocolos de bioseguridad, como es un documento a veces tan denso, se llevan a tarjetas, a tarjetas de operación, a tarjetas de intervención. Entonces, donde yo defino ya recuerden que hablábamos que bioseguridad también es un comportamiento, ¿no? Entonces yo ya defino unos comportamientos seguros de bioseguridad, o los podemos llamar comportamientos bioseguros. Ya los defino en esa tarjeta y entonces puedo medirlos también y puedo sacar porcentajes de cumplimiento. O sea, esto hay diversidad de cosas que uno puede realmente desarrollar. Y todo eso me tiene que llevar para una mejora. O sea, encuentro debilidades, encuentro fallas, tendrá que llevar a una mejora. Fíjense que vamos como en un ciclo. Es muy parecido a lo que hacemos con el ciclo de nuestro PHBA, porque estamos hablando de que la bioseguridad será la supervisión será una cabida para ti. Entonces, ahí tendremos que mirar cómo lo podemos desarrollar, pero no quedarnos pasivos nomás en ir a mirar si tienen el tapabocas, si están lavándose las manos, sino hay otros elementos muy importantes que tendríamos que estar mirando frente a los controles, frente a la jerarquía de intervención del riesgo. Por eso les digo, esto no es alejado del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ok, entonces viendo esa bioseguridad aplicada a la gestión del riesgo, con una componente importantísimo que es la supervisión, la supervisión está como elemento ya elevado de estos protocolos y demás, pues entramos a ver que efectivamente tenemos que hacerlo en un ciclo del PHBA, ¿no? Juiciosamente y organizadamente. No hacer, el supervisor bioseguro tiene dentro de su componente de formación ese ADN de la mejora continua, ese ADN del PHBA. Eso lo lleva a que sea organizado, eso lo lleva a que su supervisión sea sistemática, ¿no? Y eso lo lleva a que se convierta ese proceso de bioseguridad dentro de ese macro proceso de la seguridad y salud en el trabajo, un proceso serio,
un proceso respetado, porque pues lógicamente lo ven que tiene un ciclo, lo ven que tiene una cadena ordenada, ¿no? Entonces eso lleva a que la gente se integre hacia ese cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad. Este ciclo puede variar, o sea, podemos colocarle aquí en la P muchas más cosas, en la H muchas más cosas, en la B más cosas y en la A aquellas que la organización defina, aquellas que la organización tenga, porque es que este PHBA también, aunque es estándar su ciclo, pero es alimentado por la misma organización, por lo que la organización tiene. Pero algo muy importante que nosotros mencionamos acá en este PHBA es que acordémonos de esos niveles de prevención, que tenemos que ser muy fuertes en la prevención y la promoción, más no en la corrección, ¿sí? Ese es lo que debemos tener en cuenta como supervisores de bioseguridad. Entonces, en eso tenemos que establecer ese contexto, ¿no? O sea, saber en ese contexto de la organización, como establecer ese mapeo, digámoslo así, de las buenas prácticas de bioseguridad, ¿no? Saber que, por ejemplo, dentro de ese contexto, es importante que nosotros sepamos cuáles pueden ser esas áreas de mayor vulnerabilidad, cuáles pueden ser esas personas de mayor vulnerabilidad, tenemos qué tipo de actividad es la que estamos desarrollando, ese peligro presente de biológico es más sensible en qué frentes de trabajo, en qué áreas de trabajo, hacer un reconocimiento muy claro de ese peligro, conocerlo, tipificarlo muy bien, evaluar ese riesgo muy claramente, definirle claramente unas medidas de intervención, conocer muy bien las líneas de dirección de la compañía, saber cómo están nuestros gerentes, cómo están frente a ese tema de autoridad y de cumplimiento de normas, ¿no? Porque esto no es más de una persona, esto es de todo un equipo de trabajo. Ese tratamiento del riesgo viene ya a lo que tiene que ver con las medidas de intervención que van, uno, frente a las personas y dos, frente a las condiciones ambientales, ¿sí? Recordemos que tenemos que mejorar unos entornos de trabajo a partir de este COVID, salen desde esa P. Cuando hacemos ese análisis de ese riesgo desde la P, nos van a salir unas medidas de intervención, que aquí en la H las tenemos que ejecutar ya. De intervención, una va a los ambientes de trabajo, hacia la organización del trabajo, hacia los medios de trabajo, los elementos de trabajo, esas medidas de intervención, y por otro lado, hacia las personas, hacia ese comportamiento seguro. Esos elementos que vamos a tener en esa H son los que me van a ayudar a contrarrestar, a poder frenar esa propagación. Y ahí, en esa H, el supervisor de bioseguridad o los supervisores de bioseguridad tienen la responsabilidad clara de estar monitoreando, de estar verificando, de estar revisando permanentemente para que puedan tomar las acciones que correspondan posteriormente. Entonces miremos un poco aquí cuáles serían esos elementos de esa supervisión. ¿Qué elementos podríamos tener frente a esa supervisión? Lo primero que tenemos que pensar es en las características de ese supervisor, ¿sí? Aquellas características que lo lleven a desarrollar un buen proceso. Los procesos se hacen de acuerdo a quien esté al frente, y eso lo sabemos, que si tenemos personas que son disciplinadas, personas que tienen un conocimiento técnico, que saben muy bien de temas de seguridad y salud, pero que también saben muy bien de su operación, porque de pronto es el jefe del área el que quiere ser el supervisor de bioseguridad, y él tiene un conocimiento técnico de su área que ayuda muchísimo, porque es valiosísimo, tiene un criterio, importante saber tomar decisiones y saber actuar. Todos esos elementos uno los va consiguiendo cuando tiene sus conocimientos. Cuando yo ya sé de una situación, yo ya conozco, yo puedo actuar mejor a cuando me ponen a liderar algo que no sé, ¿sí? A cuando me ponen a liderar algo que
que no tengo mucho conocimiento, pues así mismo se va a ver disminuido el proceso. Entonces, cuando tengo todos esos elementos, me lleva a esa supervisión y a ejercer un liderazgo, pero un liderazgo con participación, ¿sí? Un liderazgo donde puede ser que yo voy orientando, voy de la mano, voy llevando de la mano un equipo, pero ese equipo, hablo de equipo, hablo de todos los trabajadores, van participando en el cumplimiento, van participando en el aporte. Eso es lo que buscamos con esta supervisión biosegura. Ok. Les hablo del conocimiento técnico porque si somos de SST y si los que queremos ser, seremos supervisores bioseguros somos del área de SST, pues es mucho más exigente el que conozcamos muy bien todos esos elementos que ha sacado el ministerio, que ha sacado pues los lineamientos que ha dado el ministerio al respecto frente al COVID-19. Conocimiento muy claro frente a todo ese proceso, lo que viene acá, lo que está aquí, es lo que parte, lo que trae la resolución 666, que debe conocerlo muy bien nuestros supervisores de bioseguridad. Conocerlos para poderlos controlar. Debe tener clarísimo también cuál va a ser esa comunicación y esa interrelación que va a tener también con los terceros, porque no olvidemos que pues, vamos a tener visitantes, estamos teniendo visitantes en la organización, y que algunas áreas tienen más que otras, y algunas entonces dicen, bueno, pero yo cómo hago el aforo aquí, pues entonces hay que estar muy pendiente, muy conectado con que ese supervisor de bioseguridad también oriente y facilite en condiciones a veces no tan regulares, pero que facilite el cumplimiento de los procesos de bioseguridad. Y aquí entonces con esto, ¿qué quiero decir? Que el supervisor de bioseguridad no va a ser un vigilante 24 horas, ¿no? No va a ser una persona que todo el tiempo va no, el supervisor de bioseguridad va a ser ese persona exigente, pero también que da una y ayuda a presentar la solución. Esto, como les digo, ¿me están escuchando ahí? ¿Siguen escuchando bien? Sí, señora. Sí, Sí, no hay señora. quejas, no hay de... Ok, Sí, perfecto, señora. listo. Muy bien. Listo. Entonces, estos cuadritos, estos cajoncitos que vienen acá, son capítulos de esos protocolos, algunos, porque les digo, esto es resolución 666, pero también ustedes y nosotros en nuestras organizaciones le ponemos un nombre y apellido a esto. Entonces aquí van a salir más cajoncitos que tendrán que ver ya con la razón de ser de la compañía, con la razón de ser, si somos transporte, pues aquí si somos transporte de personal, por ejemplo, pues aquí en el protocolo de bioseguridad no solamente será lo que me ocurre en las oficinas o me ocurre eso, sino lo que me ocurre en las vías. Entonces yo tendré que alimentar también este protocolo de bioseguridad con unas normas de seguridad, de unos comportamientos de seguridad, con unos clientes, con unos usuarios. Entonces, por eso les digo que es muy importante aterrizar esos protocolos de bioseguridad a la razón de ser de la compañía, a que sean realmente una radiografía de lo que es la compañía. Hay que ponerle nombre y apellido a esos protocolos de bioseguridad, esa identidad de la compañía. Ok, entonces es muy importante que ese supervisor de bioseguridad conozca todo esto, los aplique, para que asimismo, y en el proceso de divulgación, pues los tenga muy en cuenta. Ok. Cuando nosotros hablábamos de ese contexto de la organización, ahí es muy importante, es como un pequeño diagnóstico que tenemos que hacer cuando hacemos con esta supervisión. Es porque, carambas, tenemos unos protocolos de bioseguridad y empezamos a exigir, pero no tenemos en cuenta el contexto, no tenemos en cuenta cuáles son los recursos disponibles. Sí, es que todo el mundo tiene que lavarse las manos, tiene que desinfectarse, no sé qué, es más, pero es que no están, ni hay el gel, ni están los elementos, las toallas no están. Bueno, las distancias
pero no hemos mirado cuáles son las condiciones allá locativas de ese espacio, ¿no? Tenemos que mirar ese contexto antes de ponernos a exigir o antes de ponernos a divulgar, porque una cosa que nos ha pasado, y lo digo ya desde este lado como cuando voy a auditar los protocolos de bioseguridad, es que una cosa colocaron en los documentos y otra cosa es la realidad de la compañía, ¿no? Entonces aquí buscamos es que ese supervisor de bioseguridad esté atento a eso, y eso lo ve para ese contexto, cuando hace ese análisis de ese contexto, qué tipo de proveedores son los que me llegan a pie o tienen que entrar camiones o tienen que entrar carros o tienen qué tipo, porque también entonces mi protocolo de bioseguridad tiene que moverse en esas condiciones, qué tipo de contratistas son los que van a venir. Aquí les colocamos algunos de los que lógicamente habrán que tener en cuenta, estos son unos muy seguramente habrán que tener en cuenta. Estos horarios de trabajo, turnos de almuerzo, hay que modificar todo eso, y eso tiene que ir en esos protocolos. Es muy importante, ¿sí? Caracterizar ese peligro generado por el SAR, lo que como mencionábamos, determinar muy bien cuáles son esas áreas o procesos de mayor vulnerabilidad, sea por espacio, sea por locación, sea por características sociodemográficas, sea por la misma actividad la operación, o sea, puede ser alguna de esas variables, pero es muy importante que nosotros, como supervisores de bioseguridad, tengamos muy bien monitoreadas esas áreas. Recuerden que esta es una amenaza, es una amenaza, el COVID-19 es una amenaza generada por el SARS-CoV-2. Entonces, asimismo, nuestro análisis de vulnerabilidad tendrá que ver reflejado cuáles son esos áreas o procesos de mayor vulnerabilidad. Y aquí entonces se nos integra lo que estaríamos viendo en nuestro plan de emergencia. Validar esos controles que existen y que pueden aplicarse. O sea, antes de empezar a divulgar los protocolos y eso, debemos mirar que efectivamente sean protocolos viables. El supervisor de bioseguridad debe estar seguro que lo que estamos divulgando pues está haciendo, o sea, pues se puede cumplir más bien. A veces esto pasa cuando han contratado los protocolos de bioseguridad con externos y simplemente lo que les mandan los protocolos por correo, y cuando van a aterrizarlos, cuando van a divulgarlos, no, pero esto no nos aplica, pero es que nosotros no tenemos acá sino una entrada, y aquí está diciendo que por un lado, que por una área entran y por la otra salen, pero acá no tenemos ninguna entrada. Entonces empieza a haber esa poca coherencia. Establecer el nivel de riesgo según exposición. Y aquí es muy importante que lo tengamos claro. Es muy importante. Ya la OMS, el Ministerio de Salud, ha dado unos niveles de exposición en donde hay personal de salud es el que está con la mayor exposición. Entonces, miremos acá muy bien y así lo que estamos utilizando para mirar esos niveles de exposición. Ok. Bueno. Algo muy importante dentro de esta supervisión es ese definir los roles y las responsabilidades. Así como tengo muy clara la identificación de ese peligro con ese análisis de riesgo que debía haber hecho de este tema, es muy importante esa definición de roles y responsabilidades. Es muy importante que ese supervisor de bioseguridad promueva ese liderazgo hacia los jefes, ¿no? Pues digo, y ese es un tema que lo estamos ahorita trabajando en las organizaciones. Es que HSE no es el que corre para un lado con el desinfectante, corre el de HSE a traer las toallas, corre el de HSE. No, la supervisión de bioseguridad es un tema integral, es un tema de equipo. Entonces, que ese supervisor de bioseguridad participe con esos protocolos muy bien, pero que también invite a que los otros jefes de área participen con sus equipos de trabajo para verificar y asegurar esa implementación del protocolo de bioseguridad. Aquí casi que vamos a tener muchos supervisores bioseguros en las áreas mirando el cumplimiento, siendo oportunos en la prevención y siendo oportunos pues también en la corrección, porque pues maravilloso que todo sea prevención, pero también tendremos de pronto en algún momento que hacer esa corrección. Entonces esos roles y esas responsabilidades son claves dentro de
dentro de esta propuesta que se tiene. Mantener la información permanentemente a todos los trabajadores en relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios. Esto es muy importante y aquí vuelve el tema de la comunicación. La comunicación es un elemento transversal dentro de estos procesos, ¿sí? Comunicación asertiva. Hay mucha información distorsionada con COVID, ¿sí? Entonces, que el trabajador allá en su familia escuchó que no, que es que ahora nos dijeron que lo mejor para el COVID era tomar tales cosas, y entonces empiezan a hacer esa divulgación. No, que mire que es que la mascarilla, eso es lo que le va, con el tiempo le va a generar a usted no sé qué. Un poco de información que se empieza a generar alrededor de todo esto, que puede afectar efectivamente la salud de las personas. Y así como tan rápido se propaga COVID-19, si no hay medidas preventivas, igualmente tan rápido se propaga una mala información. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ser muy, muy asertivos con la comunicación que demos y oportunos, ¿no? Estar todo el tiempo informando a la gente, llevándole para que ellos puedan llevar esa información a sus casas. Acordémonos que esto es un tema de salud pública que se nos coló en el campo laboral, pero sigue siendo un tema de salud pública, ¿no? Ok, entonces es muy importante esa definición de esos roles y esas responsabilidades, porque claramente decreto 1072, ustedes saben que nos hablan de unas responsabilidades, ¿cierto? Pues acá las vamos a alimentar con a complementar con este tema de bioseguridad, ¿no? Y con esta supervisión que deberíamos hacer. La supervisión para la mejora continua en la prevención del COVID-19 también tiene que ver con la actualidad normativa y los lineamientos de bioseguridad. Es muy importante que estemos informados, que estemos refrescándonos continuamente nuestro conocimiento. Hay mucho, a veces se pierde uno en todo lo que ha sacado el ministerio, y de verdad, tiene uno que hacer hasta mapas conceptuales pues para no perderse en este mundo de normativo. Importante es traer lo que me aplica, lo que aparece ahí me aplica. Hay cosas que son únicamente consulta y ya, ¿sí? Entonces es muy importante hacer decantar un poco toda esa información normativa y poderla asimilar para que la podamos también aplicar y la que sea de que debamos informar, pues hacerlo. De la mano con esa actualidad normativa, pues van las obligaciones legales que debemos tener frente al personal directo, frente al personal contratista relacionado con COVID-19. Eso es muy importante que lo conozcamos, que lo estemos refrescando, que lo estemos informando, ¿no? También para que así mismo participar. Y aquí esta supervisión, cuando hablábamos allá de la parte del tratamiento, miremos que lo que buscamos acá es efectivamente pues tener estos controles, estos controles que no solamente, sí efectivamente hay una triada de contención, o sea, todos ustedes han visto la etiqueta respiratoria, la triada de contención epidemiológica. La triada de contención epidemiológica, ¿cuál es? Que el lavado de manos, que la mascarilla, el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Efectivamente, esos tres elementos lo llaman así, epidemiológica, porque eso me frena. Si yo estoy en menos de 2 metros, de 80 centímetros, con mi compañero de trabajo, porque no, imposible no más, no se pudo más. Pues el tema del uso del tapabocas, pues ayuda muchísimo en esa contención, ¿sí? Entonces, esa es una parte, pero también hay unos controles que debemos asumir, que debemos desarrollar, y esos controles están desde la ingeniería, ¿sí? El tema de las barreras físicas, el tema de las ventilación, mejorar los procesos de ventilación, el colocar instalaciones, tomas de temperatura ambiental, o sea, que no estén con el termómetro digital, sino que lo hagan a nivel ambiental y monitoreando la temperatura humana de las personas a través de esos mecanismos. Pues estos dispensadores, tapetes, bueno, acá creo que esto queda corto con todo lo que lo que ya las organizaciones han venido desarrollando en temas de ingeniería para control, para evitar el contagio. Temas administrativos, y el tema administrativo acá
de mayor relevancia es esa organización del trabajo. Es esa reorganización del trabajo con sus medios de uso. Cuando hablamos de medios de uso, estamos hablando de todos estos elementos que integran mi trabajo. Esa organización es muy importante dentro de este proceso administrativo. El trabajar mucho con las personas para que reporten a tiempo, de ocultar, el tema no es de ocultarlo, el tema es de hablarlo porque pues efectivamente estamos ante una situación de salud pública, les digo, entonces aquí no es de tapar y de que entonces mejor no digamos. Ahora, sí muy importante que la gente sepa que la organización, y eso es una labor de supervisión bioseguro, la organización tiene todos unos controles, pues es importante que la empresa, que los trabajadores lo cumplan, y esa supervisión tiene que ser permanente. Aparece un positivo, dentro de la organización apareció un positivo, en mi área de trabajo, llámese, no sé, voy a decir un área de tesorería, vamos a hablar de un área que casi todas las compañías creo que tienen, del área de tesorería. Entonces en tesorería hay 6 trabajadores, de los 6 trabajadores resulta que uno reporta que dio positivo, hoy me dice, mira, yo me mandé tomar la prueba porque resulta que en mi casa uno de mis hijos está enfermo, no sé qué, entonces quise tomarme la prueba y efectivamente dio positivo. Hoy me llegó el resultado, pero es que yo estuve ayer y antier y toda esta semana pues estuve en la empresa trabajando y allá me reuní con mis compañeros y no sé qué hice más. Listo, uno como organización dice, no, pero como acá los elementos de protección, tenemos mascarilla, ustedes nunca se quitan la mascarilla, ustedes siempre conservan el distanciamiento social, ustedes no sé qué, entonces no hay riesgo de contagio. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que yo primero pensaría como hacedor de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando empieza uno a empezar a hacer esa ruta epidemiológica en la línea del tiempo, entonces empieza ya un compañero a decir, no, es que en un momentico nos quitamos el tapabocas, es que no fue sino para ir a tomar un tinto, es que no fue sino no sé qué, es que... Entonces es cuando uno dice, caramba, una cosa es lo que uno está escribiendo en el papel y otra es lo que están haciendo las personas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante en esa reorganización, en estos controles administrativos, ese acompañamiento permanente de las personas, porque acá hay un elemento importante que nos lo enseñan los sistemas de gestión como ISO 45001, es el tema de toma de conciencia. Y aquí hacemos eso, esos ejercicios, esos procesos de toma de conciencia, que efectivamente es una situación que debemos tener en forma permanente, estos controles de bioseguridad. Más procesos administrativos que debemos tener en cuenta, hay algunos, pero pues ustedes pueden tener muchos más. Esos controles de administrativos tenemos que divulgarlos, que tenemos que conocerlos y que tenemos que estar pendientes pues de ellos. Y las personas, ese acompañamiento también. Entonces, aquí podemos decir entonces que el supervisor de bioseguridad, tiene un papel muy importante, una responsabilidad muy importante desde las condiciones de trabajo y de las condiciones de salud. ¿Cómo hablamos de las condiciones de trabajo? Entonces, de esas condiciones de trabajo en donde el supervisor de bioseguridad pues vela por unas condiciones locativas, vela por una sanitización, por todos los controles, parte de los controles administrativos que vimos, ¿no? Y aquí, en las condiciones de salud, es ese seguimiento a las personas, ese seguimiento y ese monitoreo a las personas, ese supervisor de bioseguridad, en saber, en estar promulgando con las personas del lavado de manos, del distanciamiento, del uso de tapabocas, del consumo de una alimentación sana, del consumo del ejercicio, los cuidados que deben tener en su casa, porque es que acá también se nos convierte en un tema que tenemos que mirarlo. Aquí también tenemos que hablar con los trabajadores de sus comportamientos sociales y sus comportamientos familiares. Entonces aquí en este capítulo hablaremos con ellos de eso, porque lo que hagan en su casa o en su comportamiento social, en su entorno social, va a afectar directamente en su entorno laboral, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ser muy juiciosos y hay unos mecanismos y digamos metodologías para trabajar con las personas esos programas. El monitoreo y el seguimiento. Una vez he terminado toda esa todo ese
esa ejecución, pues tengo que hacer, entrar en esa parte de la verificación. ¿Cuáles son esas áreas entonces que tienen un mejor desempeño en bioseguridad? Y esto será en una línea de tiempo. Esto no es que entonces yo con una capacitación no, esto es todo un proceso, ¿sí? Esto es un proceso, porque estamos hablando acá de un tema, como decíamos, de toma de conciencia. ¿Cuáles son esas áreas de mejor desempeño en bioseguridad? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas que podemos definir, que podemos decir que efectivamente? ¿Se perdió la presentación Se perdió la presentación. o la están viendo? No, no ¿Se se está perdió? viendo, se perdió la presentación. Ah, sí se está. Ok, es que hubo acá un. Eh, ¿Tienen cámaras ¿Ahí la están activadas? viendo? No, señora. Se está viendo a un señor ¿Ahí con están viendo la gafas. presentación? No, ¿No ven la No, presentación? profe, no se ve aún la no. presentación. No, es que hubo que un lapsus del pie Se ve la lista visita de en los su invitados. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ay, sí. Bueno, perfecto. Ok, entonces, perdón, la pongo acá como está. Listo. Bueno, listo, perfecto. Ok, entonces recuerden que como estamos hablando que esto es un proceso basado en el PHBA, entonces después de todo esto que estoy haciendo, de todo ese seguimiento, pues yo voy a poder tener un resultado. Entonces, ese resultado me tiene que dar como una caracterización, o sea, ya me puede dar como luces de cómo estoy frente a cómo está la organización frente a ese desempeño bioseguro. Así como nosotros en seguridad y salud en el trabajo hablamos de que el propósito, ¿sí? Es verificar, o sea, uno de los propósitos, pues, es que tengamos un buen desempeño en seguridad y salud en el trabajo, y ese buen desempeño en seguridad y salud en el trabajo, visto desde nuestro sistema de gestión, es que prevenir enfermedades laborales, prevenir accidentes de trabajo y proveer unos ambientes de trabajo seguros. Esos son los propósitos, digamos, del sistema de gestión basado en el decreto 1072, ¿no? Pues aquí nuestro proceso de bioseguridad pues también tendrá un desempeño bioseguro. Y ese desempeño bioseguro, pues, ¿cuál será? Es el que no tengamos casos de COVID, ¿sí? Es el que realmente no tengamos esa incidencia, es que la prevalencia se frene, ¿no? Entonces, recordamos que la incidencia son los casos nuevos, son casos nuevos más casos antiguos, ¿no? Entonces aquí tenemos que frenar eso. Entonces nuestro desempeño en bioseguridad será el resultado de todos esos controles de ingeniería, controles de administrativos, esos procesos de comunicación que haya hecho, esos seguimientos que haya hecho, ese liderazgo de los jefes, de los trabajadores, ese será el resultado para que yo pueda decir efectivamente el desempeño en bioseguridad en la empresa tal, ¿sí? Ahora, si lo queremos calificar, lo calificamos en alto, medio, bajo. Eso sí ya depende de lo que la organización pues lo quiera definir. Tenemos un buen desempeño en bioseguridad, tenemos un deficiente desempeño, las áreas de mayor vulnerabilidad, las áreas de menor desempeño son aquellas, entonces tendremos que mirar qué hacer. Áreas que tienen una debilidad en su actuar, bueno, en fin. Podremos sacar un porcentaje de cumplimiento a esos estándares. Claro, nosotros, a ver, los estándares de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad son tan amplios que tenemos que hacerle un filtro a eso, decir, ¿qué, de todo eso, dónde quiero apuntarle? Entonces sacaremos nuestro estándar de bioseguridad y con ese estándar de bioseguridad pues entraremos a filtrar. Y entonces ya puedo yo decir, claro, mira, el cumplimiento al estándar de bioseguridad está en un porcentaje, vamos mejorando, lo que tenemos, o sea, poder definitivamente yo dar como una luz y como un diagnóstico de lo que está pasando. Y un indicador de resultado y de impacto altísimo, pues será la incidencia y la prevalencia, que finalmente yo tendré que ir evaluando, ir mirando
en un periodo cuántos casos nuevos me iban dando, ¿sí? Y finalmente cuál ha sido la prevalencia, a qué prevalencia estoy llegando, ¿sí? ¿Cuál fue el mes donde, bueno, si lo quiero hacer mensual, bimensual, no sé cómo lo quieran plantear, eso depende de cada compañía. Entonces yo voy monitoreando, porque puede ser que hayan picos, y pueden ser que hayan picos que yo tengo que también evaluar qué está pasando en esos picos, por qué se está presentando eso, ¿no? Entonces aquí en esta B del verificar con un monitoreo permanente y con un seguimiento, pues me permite es como dar esas luces, y eso hace un supervisor de bioseguridad, es eso, da un resultado y mire, estamos en esta situación. Ok. Y con este resultado que me presta acá, pues yo debería mostrar unas acciones de mejora. Digo yo como organización, no yo como organización, de la mano pues con este supervisor de bioseguridad. Este supervisor, entonces debería mostrar si tengo que hacer unos ajustes a protocolos, porque los protocolos pues también tendré que estar, y de hecho ha tocado ajustarlos porque como ha sido tan cambiante ha tocado venir ajustando protocolos. Si tengo que hacer un ajuste a los protocolos, si tengo que replantear canales de comunicación, efectivamente, se presenta alguna situación que me dice que tengo que replantearlo. Aquí las acciones de mejora que traemos son algunas que pueden salir, ¿no? Que la realidad, el ejercicio profesional nos ha demostrado que a veces que pasa eso. Reestructurar medidas de intervención. Ese reestructurar medidas de intervención pasa porque nos sucede muy a menudo que se han definido unas y cuando vamos a ver, pues no aplican, no las aplican porque no están alineadas a lo que es la compañía. Modificar la metodología de divulgación que va con los canales de comunicación, y aquí es muy importante, depende también de la compañía. Compañías donde solamente son directivos, ¿sí? Donde lo más que salen son directivos, pues el lenguaje y la comunicación ahí es diferente. O cuando tenemos personal operativo, pues el lenguaje y la comunicación ahí también es diferente. Por eso aquí es muy, muy importante, pues tener alinear muy bien esa comunicación con la naturaleza de la compañía. De pronto también una acción de mejora es replantear la metodología de evaluación del riesgo, por ejemplo, puede salir, no sé, aquí pueden salir muchas cosas dentro de ese ámbito. Esto es alguna de las cosas que pueden traer dentro de esa bioseguridad, ¿no? Ese supervisor bioseguro, entonces frente a ese supervisor bioseguro, fíjense que hicimos todo un recorrido por el PHBA, ¿sí? Mirando desde ese conocimiento de cuáles son los niveles de prevención. Si nosotros en esos 3 niveles de prevención que hablamos, que es la de prevención primaria, secundaria y terciaria, que es la historia natural de la enfermedad, lo menciona así de prevención, si nosotros fortalecemos muy bien en esa prevención primaria, ¿sí? Pues muy seguramente las personas no se nos van a enfermar, y si se llegaran a enfermar, nos toca aplicar rápidamente nos tocaría mirar esa prevención secundaria, pues como para mirar qué tratamiento se da, qué hacemos, aislamos, no aislamos, sí, entonces todo ese compendio, y luego entramos a mirar todo lo que fue la intervención del riesgo desde las medidas de la jerarquización del riesgo. Todo eso pues nos va a ayudar efectivamente a entender ese papel del supervisor bioseguro, viéndolo con unas competencias claras, con un conocimiento claro y muy seguramente con un aporte también clarísimo para la organización. ¿Sí? El supervisor de bioseguridad es un líder. Y recuerden que los líderes son jefes, son los mismos trabajadores, los mismos HSE. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros planteamos frente a este tema de bioseguridad. Voy a hacer aquí un ejemplo. Esto es, bueno, quiero hacer aquí traer una actividad, espero que me resulte.
Perdón un momento. Vamos a ver que voy a colocar en su chat, ¿no? Voy a colocar en el chat un enlace para que entonces ustedes entren a ese enlace, ¿no? Y es una actividad, un ejemplo que ponemos, que hacemos con trabajadores y podemos hacer en nuestras empresas. Entonces ustedes entran a ese enlace y es un rompecabezas, ¿no? Yo les voy a mostrar acá en la pantalla. Espérate, perdón, yo miro dónde me sale. ¿Dónde me sale? Esto es lo que me toca compartir acá. ¿Ahí están viendo? ¿Están viendo que dice supervisor bioseguro? Sí, señora. Sí, señor. ¿Sí? Ok, si ustedes entran a ese enlace que les acabo de dar, ¿sí? Entonces ahí les dice, ¿ya pudieron entrar? Sí, señora. Aparece esto, ¿cierto? ¿No aparece? No, no me aparece todavía, está únicamente el supervisor de bioseguridad. No deja ingresar. Ahí le dan comenzar y empiezan y le sale una sopa de letras. ¿Alguien ya puede ingresar? Sí, señora, ya. Listo. Eso, entonces es una actividad sencilla, es una sopa de letras, ¿sí? Entonces yo le doy aquí comenzar y miren lo que sale, ¿sí? Entonces ustedes van a buscar estas palabras, las buscan ahí. Que estas son características del supervisor bioseguro, características del supervisor y características del proceso de supervisión de bioseguridad. Entonces hay un conocimiento, entonces yo voy a buscar conocimiento, por ejemplo. Yo no sé si aquí me deja directamente. A ver, acá me encontré una. Columna 2. Mire, conocimiento. Y ahí ve la marca. ¿Sí? Sí. Listo. Esas son actividades que uno, digamos, como ahorita pues trabajamos muchas cosas virtuales también en las organizaciones, entonces dependiendo de los trabajadores, entonces pueden hacer uno este tipo de actividades. Aquí les planteo esto a ustedes. El primero que termine nos cuenta. Está catalogado en 7 minutos, está programado para terminarlo en 7 minutos. Sandra Milena López dice que listo. Uy, Sandra. Muy bien. Listo. Gracias. Listo. No estuvieron difíciles de encontrar, por lo visto, Sandra, porque fue rápida. Abel ya, Sandra Daza ya, Jenny también, Darío Muy Ávila bien. Natalia también, Diana ya, también. Darío Ávila. David, Ana, Luz Dari, Paola, Darío Miguel Ávila. Reyes, Darío Ávila, que también dice por ahí que también. Ya. Jonathan, Jessica, Diana Aristizábal. Eso fue rápido. Rápido. Es un ejercicio sencillo, igual uno también puede hacerlo también con crucigramas o preguntas. Bueno, hay diferentes, pero es dinámico y eso lo podemos hacer también dentro de esos procesos que tenemos de formación con los participantes. Bueno, listo. Voy a compartir nuevamente entonces mi presentación. Salgo de acá.
y volvemos a acá. Perfecto. Listo. Esto era lo que tenemos para dentro de este programa de supervisor bioseguro, algunos elementos pues, que son de ese curso. Quisiera saber si tienen preguntas, entonces, por favor. En este momento pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que tengan. Darío Ávila. Hay No alguien que escucho. dice, ¿Alguien está dice hablando? industrial. Sí, tengo la siguiente inquietud. Nosotros ¿Sí? hacemos el PMOP porque dentro de nuestra ¿Se fue el audio? objetivo. Se me fue la voz. Entonces quisiera saber cómo puedo hacer para controlar a aquellos No, contratistas que no son de nosotros. estuvo intermitente. Qué pena con la... Escuché que... Por favor, repite la pregunta, es que estuvo intermitente en un momento. Nosotros trabajamos en operaciones simultáneas. Hacemos empresas que llegan al sector donde estamos laborando y tenemos que hacer un CIMOP. Pero debido a la cantidad de personal nos es difícil controlar los ajenos porque los propios sí los manejamos. Quisiera saber cómo puedo hacer para que ellos también entren en el proceso que se está realizando en el área. Y ellos, esos contratistas son in-house, están ahí dentro de la compañía. ¿Sí? Y no, unos son nuestros y otros son externos, pero en el momento en que estamos realizando trabajos, ellos llegan a ingresar a la parte operativa que estamos haciendo nosotros y son parte vital también para hacer la actividad que se realiza, pero no son contratistas nuestros, sino de la concesionaria, por otro contrato que llegan ahí a hacer también actividades al área. Perfecto. Pero igual tienen que ser controlados y cumplir con todos lo que ustedes hayan definido. Sí, ahí hacemos un ¿Correcto? CIMOP. Sí. Sí, señor. Sí, ok. Sí. Mire, esto es transparente para un personal directo como indirecto, ¿sí? Es transparente en el sentido que si yo lo tengo en mis instalaciones o si están haciendo una operación dentro de algún lugar de trabajo que tenga conexión con mi organización, pues se convierten también en una responsabilidad el que cumplan con los protocolos, porque van a estar interactuando con mi gente también, ¿sí? Entonces, ahí es un trabajo que hay que hacer directamente pues con las personas que lideran, las personas encargadas de SST de esa compañía, un trabajo de educación y de formación con ellos, de capacitación, pero también ahí dentro de esas instalaciones donde van a hacer la operación. Las mismas actividades que ustedes desarrollen para su personal, pues tendrán que ser aplicadas para el personal de ellos. Haciéndoles los seguimientos con los contratistas a veces se requieren mucho más en frecuencia, mucho más frecuentes, porque a veces cambian mucho las personas, ¿no? Entonces, tienen que intensificar en frecuencia y a veces tenemos que cambiar también un poco las metodologías que se utilizan con ellos. Pero sí, efectivamente, pues es un tema de estarlo trabajando a través de los procesos pedagógicos y formativos con ellos, ¿no? Con la misma rigidez que lo hace con su gente. Ok, muchas gracias. Profe, Diana Aristizábal pregunta, frente al uso de los EPI, ¿qué tan necesaria es la protección ocular? Si el uso de tapabocas es obligatorio y somos una empresa de alimentos donde las BPM son determinantes frente a los procesos. Pregunta sobre la protección ocular, ¿no? Sí, señora, igual ahí puedes ver la pregunta en el chat, mi profe. En el chat. Frente al uso de los elementos de protección individual,
¿Qué tan necesaria es la protección ocular? Ok. Bueno, en el tema de, sí, efectivamente los protocolos nos hablan mucho de únicamente la protección boca-nariz, ¿sí? Con los ojos no hay claramente en los protocolos que nos dé la OMS, sino no son unas medidas ya preventivas que hemos adoptado nosotros, es porque si bien es cierto que la gran mayoría de evidencias está de que la puerta de entrada es por boca, por nariz, pero también en ojos ahí puede haber el riesgo de que las personas tengan sus manos pues, contaminadas y se lleven las manos a la cara. En la protección ocular lo que se ha dado más que todo es para evitar como poner una barrera para que las personas limiten el tocarse la cara, ¿no? O el estarse tocando el tapabocas, que es otra conducta poco, poco recomendada, ¿sí? Entonces, que haya evidencia de que el virus por los ojos esté entrando, pues no hay evidencia científica, al menos que conozca al respecto. El tema es la protección ocular, y lo hacen no solamente en alimentos, no hacen no solamente en alimentos, sino que también lo hacen en otras, cuando hay atención al público, por el tema, lo colocan esa protección individual. Entonces, no está, digamos, no está contraindicado colocarse esas protecciones, y más si ustedes tienen por las prácticas manufactureras, las buenas prácticas de producción, eh, lo requieren, pues no hay ningún problema. ¿Ahí hay otra pregunta? Profe, pregunta Sonia, referente a los Ujú. requerimientos de los EPP de bioseguridad, cuando los trabajadores no utilizan los EPP que les suministra la empresa, ¿cómo se puede proceder? Eh, sí, mire, todo el tema de bioseguridad se nos convierte en una política empresarial, y muchos de los elementos, de las definiciones que se están dando, se, se deben incluir en esos reglamentos de trabajo. Eso es muy usual, que no estén utilizando los tapabocas corporativos y que las empresas utilicen otros. ¿Qué es y les hablo desde la experiencia, lo que me ha pasado con las organizaciones? Ese, si el tapabocas que la empresa les da, si el trabajador no utiliza el tapabocas que la empresa les da, pero lo está utilizando porque no quiere, porque dice que le siente incómodo, y no utiliza el tapabocas, ahí un tema ya se convierte en un tema ya disciplinario, pues, porque pues se le ha dado todos los conocimientos, se le ha divulgado, se le ha dicho, y efectivamente él no cumple. Y como les digo, todas estas políticas de bioseguridad van amarradas dentro de lo que es el reglamento de trabajo, ¿no? Ese es un escenario. El otro escenario es que el trabajador dice, no, es que a mí me dan este de telita aquí en la empresa y yo prefiero traerme un K95, que me da mayor protección, ¿no? Es muy difícil uno entrar y si el trabajador está expuesto, digamos, atiende público, eso es muy difícil uno entrar a decirle que no se utilice ese K95, ¿sí? Que porque si es él considera que puede haber una mayor protección. Entonces, lo que se ha adoptado con los trabajadores es que se les eh, cuenta de la protección que estamos dando con el tapabocas que nosotros como institución estamos dando, el corporativo, se les presenta la ficha técnica, porque es muy importante, eso es muy importante, que los tapabocas tengan su ficha técnica, que tengan sus requerimientos técnicos para, pues, para sí mismo uno explicarle, poder tener el soporte y explicarle a los trabajadores y hacerles ver que efectivamente ese tapabocas que la organización está dando es un tapabocas que lo protege para el virus del SARS-CoV-2, ¿sí? Que no hay necesidad pues de que él utilice otro tipo de tapabocas, que no sabemos si ese tapabocas sí le brinde o no le brinde la seguridad. O sea, es una manera de explicarle a los trabajadores el por qué es que la organización está entregando esos tapabocas, ¿no? Que tienen todo un nivel de confiabilidad en su protección, ¿no?
Eso es lo que generalmente estamos haciendo, porque sí se está presentando que llega la gente con diferentes tapabocas y las organizaciones quieren, les dan sus tapabocas que efectivamente son seguros. Entonces es con un proceso de explicar a los trabajadores, hacerles ver y que lo que ellos están utilizando, el que ellos están trayendo, no sabemos si les dé protección o no les dé protección, ¿no? Entonces, sí es importante hacerles esa divulgación y esa concientización. Ya si no, después de eso no quieren utilizarlo, pues ya vendrán otros procesos ahí. Listo, profe. Pregunta, por favor, ¿nos podrían facilitar la presentación? La presentación no se comparte la grabación a las personas que dejen sus datos en el link que mi compañera Natalia les acaba de colocar. Es el mismo link que hemos rotado toda la mañana. A las personas que se registren, ahí les damos información que necesiten y les enviamos la grabación. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a la formación para nuestra experta Alcira? Profe, nos pregunta Laura Abril. Buenos días. ¿Qué medidas de bioseguridad se pueden recomendar en este momento de fiestas decembrinas o vacaciones colectivas desde el área de SST? Sí, muy importante esa pregunta, sí, efectivamente. Nosotros, como SST, pues estamos en todos los momentos de situaciones que requieran mucho más atención. Entonces, las organizaciones ahorita a través de sus ¿cómo se llaman? Sus periódicos, de sus volantes institucionales, han hecho recomendaciones a los trabajadores en que así recordándoles que este es un tema de salud pública, recordándoles que el comportamiento de ellos fuera de la empresa afecta directamente a la empresa y que afecta pues también a su familia. Entonces, que las medidas que se están hablando en la empresa del uso del tapabocas, del social, del lavado de manos, que no solamente son recomendaciones dentro de la empresa, sino que son recomendaciones que tienen que llevarse también a la casa, que recordarles mucho que existen asintomáticos, que no sabemos si tengan o no tengan el virus y que por eso mismo hay que mantenerse con esas medidas de uso de tapabocas y del distanciamiento social. Hay que recordarles muchísimo que seguimos en la pandemia, que seguimos en una emergencia sanitaria, tanto así que el gobierno la extendió hasta el 28 de febrero. O sea, hay que hacer todo un proceso ahorita, casi que acompañado de la novena, hacerles el proceso también de sensibilización al respecto y el recordar y siempre de que seguimos en pandemia, que seguimos en pandemia. Entonces aquí es un trabajo, hay organizaciones que por ejemplo también han hecho grupitos pequeños con trabajadores y les hacen como esas charlas informativas para que ellos lo lleven también a su casa. Hay que seguirles recordando porque sí hay un riesgo altísimo y el Estado, el gobierno está previendo eso de que podemos tener una alta ahorita incidencia de contagios por estas épocas navideñas. Entonces hay que hacer esas recomendaciones como también recomendaciones con el tema de la lluvia y eso, que también es una parte ambiental que puede en algún momento favorecer, no que se contagie el virus, pero le puede dar gripa y la gripa baja defensas. No es que porque llueva entonces se va a contagiar del virus, no, es porque puede entrar en un proceso de gripa que le baja las defensas. Ok. Perfecto, gracias, profe. Diana Aristizábal pregunta, ¿cómo se manejaría el reingreso del personal después de vacaciones? Si tienen vacaciones colectivas, o supongo, ¿no? Que es por vacaciones colectivas, ¿no? Si son, digamos que ahí lo que hay que mirar es esa encuesta de síntomas, pues lógicamente tendrán que hacerla. Hay que las personas hacerle, si hay sintomatología, si alguna manifiesta algún tipo de sintomatología,
respiratoria, pues esas personas tendrán que hacerse el tratamiento de acuerdo como el ministerio no lo ha definido. Si hay personas dentro de ese análisis de alta vulnerabilidad que hicieron, si hay esos grupos de riesgo de alta vulnerabilidad, pues ya la organización tomará la decisión si hace un tamizaje, si hay a los trabajadores, si hay exámenes, digamos que si hay la posibilidad de que tengan médico, pues que se haga una evaluación básicamente de conocimiento de signos y síntomas, porque si hay los recursos para que le hagan algún tamizaje, pues bienvenido. Pero ahí muy importante es que las personas manifiesten la sintomatología, y si alguien dentro de su entorno en los 14 días anteriores al reingreso de sus vacaciones, manifestaron alguna sintomatología. Si estuvo en contagio con alguien de esos 14 días antes del reingreso de sus vacaciones. Todas esas son alertas, y es muy importante que les envíen esa encuesta a los trabajadores, pues para que la desarrollen antes de que ingresen a la empresa, la puedan desarrollar. Y así mismo la empresa pues pueda tomar algunas decisiones. ¿Listo? Listo, entonces aquí nos dice Industrial International Service. ¿Cómo debo hacer el retorno al personal después de haber pasado por el proceso de estar contagiado con el COVID-19? Hay unos lineamientos del ministerio en donde la persona que estuvo en contagio y que dio positivo para COVID, esa persona pues entra en aislamiento. El lineamiento que da el ministerio es que se le hace el seguimiento. Si la sintomatología pasados los 10 días, al día 10 la sintomatología no está sintomático, entonces puede regresar, se puede retornar a su trabajo. Si la persona llega al día 10 y sigue con sintomatología, termina su día 14 y continúa con sintomatología, ¿sí? Esa persona pues tendrá que consultar nuevamente pues a su EPS, porque pues sigue el desarrollo, o puede ser que siga el desarrollo de la patología, o puede ser que la carga viral ya termina, pero sigue un proceso de síntomas que tienen que descartar. Eso es lo que dice el ministerio dentro de sus lineamientos. O sea, si la persona se resuelve y ya faltando 3 días para que termine sus 14 días, puede reintegrarse sin ningún problema si su sintomatología ya pasó y no necesitaría tomarse nuevamente la prueba, es lo que dice el ministerio. Pero si la sintomatología continúa, llegados el día 10, llegado el día 14, continúa sintomatología, tiene que consultar nuevamente a su EPS y no puede regresar. Perfecto. Nos Ok. dice María Elena, ¿por qué las EPS no están obligadas a tomar una prueba confirmatoria de negatividad después del aislamiento? Precisamente la única manera que ellos tomarían es si sigue una sintomatología. Si sigue la sintomatología después del aislamiento, ahí tomarían nuevamente prueba. Y ahí sí lo están haciendo. Pero no les obliga, es porque cuando pierde, ya no hay síntomas, la persona ya terminó sus síntomas, que está muy ligado a lo que estaba respondiendo a la pregunta anterior. Si la persona ya perdió los síntomas, lo que le está dando el lineamiento es, si ya no hay síntomas, pues ya quiere decir que la carga viral ha disminuido, ha bajado esa meseta viral, y entonces la persona ya está en un proceso de recuperación y ya pues la carga viral bajó, ¿sí? Y no tendría esa posibilidad de contagio. Esa es la razón por la que las EPS pues no están tomando no están tomando esa prueba, porque se acogen a esos lineamientos que dio el ministerio. Básicamente es por eso, por el tema de sintomatología. Perfecto, profe, ¿Ok? muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a al webinar?
No, no hay más preguntas, ¿no? No, señora. Entonces vamos a darle paso a nuestra Ok. comercial Diana Caballero, que les va a brindar una información de su interés. Diana, bienvenida. Buenos días a todos, me confirman si ven la pantalla. Sí, señora. Ok, perfecto, les voy a estar acompañando yo en este momento. Claro que sí, les damos la bienvenida y también una invitación para que puedan hacer parte de nuestra formación de supervisor bioseguro que tenemos programada para el día 9 de diciembre. Y esta formación va a tener una intensidad de 32 horas. Vamos a impartirla en modalidad sincrónica, eso quiere decir que vamos a tener un encuentro todos los días a partir del 9 de diciembre en el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche con el tutor durante estas 32 horas. Cada una de las sesiones son de 4 horas diarias, donde van a poder tener toda la formación, todas las herramientas y sobre todo todos los conceptos que se necesitan para que puedan aplicar precisamente este supervisor bioseguro en cada una de sus organizaciones. Esta formación, como les comento, inicia el 9 de diciembre y están totalmente invitados para que puedan hacer parte de ella. Cualquier información adicional, los invitamos a que a través del link que ha sido compartido durante esta presentación puedan ustedes registrar sus datos. Nuestro equipo de colaboradores del área comercial va a estar comunicándose con cada uno de ustedes para entregarles mayor información, mayores detalles y sobre todo para guiarlos y apoyarlos en todo su proceso de inscripción. No sé si tengan preguntas de pronto con respecto a la formación que inicia el 9 de diciembre. Nata, te preguntan qué costo, valor de los aportes. Gracias. Claro que sí, esa formación tiene una inversión de 900,000 pesos más IVA y está precisamente lista para que ustedes puedan ingresar a la misma formación y bueno, aprovechar todos estos conceptos, pero sobre todo poder sacarle el mayor provecho y sobre todo poder también trabajarlo a nivel de sus organizaciones para potencializar este impacto que ha tenido precisamente la bioseguridad en este tiempo en cada una de las organizaciones. Les damos las gracias por hacer parte de este espacio. Recuerden, por favor, diligenciar sus datos a través del link, tanto para que les podamos enviar información adicional de nuestra formación supervisor bioseguro que inicia el 9 de diciembre, también a través del link registrando sus datos para poder recibir la copia de la grabación de este espacio. Muchas gracias a ustedes por hacer parte el día de hoy y esperamos poder recibirlos en nuestros espacios de webinar que vamos a estar adelantando en lo que queda del mes de diciembre y los invitamos también para que hagan parte de nuestra programación en el año 2021. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Alcira, por impartirnos tan valiosa información. Espero tengan un excelente día. Los esperamos que visiten nuestras redes sociales para que conozcan mucho más de nosotros y esperamos verlos en clase con nosotros de bioseguridad. Que tengan un muy buen día. Feliz Navidad para ti también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de interés para todos esta charla que tuvimos hoy. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego a todos.